Principios básicos del electrocardiograma. En este tema vamos a revisar sobre los principios básicos del electrocardiograma. El electrocardiograma es la prueba más utilizada para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares. Sirve como herramienta diagnóstica, pronóstica y seguimiento terapéutico. Un ejemplo válido en el momento actual, algún tratamiento que se propuso para la enfermedad del COVID-19 tuvo unos efectos sobre la prolongación del QT. Este seguimiento se lo realiza mediante el electrocardiograma. Este estudio debe ser universal. Esto implica que el acceso a la realización de este estudio debe ser en todos los centros de salud, con especial atención en aquellos que tengan salas de internación o cuidados críticos. Se puede realizar este estudio en ambientes de consulta, emergencias, hospitalización o en alguna emergencia en algún lugar ambulatorio. El Wilhelm Einthoven realizó el galvanómetro de cuerda. Mediante este método se pudo registrar la actividad eléctrica del corazón, valiéndole el premio Nobel en fisiología en 1924 por el primer registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. El galvanómetro de cuerda, este es uno de los primeros, donde para la realización de este se necesitaba la inmersión de las extremidades en solución salina. Actualmente este método se ha mejorado mucho. Para la realización de este estudio es importante informar al paciente que este estudio no es invasivo, no genera dolor y tampoco genera ningún problema a nivel del organismo. Por la palabra de electrocardiograma, algunos pacientes piensan que se les pasa algún tipo de corriente eléctrica, que esto es totalmente falso. Para un adecuado registro de esta actividad eléctrica del corazón, no se debe contar con objetos metálicos, no debe contar con superficies metálicas, tampoco actualmente el uso de celulares se debe, por lo menos, apagar estos equipos. Se debe realizar en un ambiente adecuado y privado. También se debe evitar la interferencia de cables, alimentación, barandillas de camilla que puedan causar una pequeña interferencia. En relación al equipo, las partes que lo componen, vamos a hablar del electrocardiógrafo, los cables del electrodos, donde estos son los electrodos, las pinzas, los chupones, la fuente de energía, el papel. En relación al electrocardiógrafo en sí, va a contar con un amplificador de los biopotenciales, estos que van a ser registrados de la superficie del paciente. Posteriormente, este va a pasar al galvanómetro, el invento de Wilhelm Einthoven, pasa a un sistema de inscripción. Este sistema de inscripción generalmente graba la imagen, la representación gráfica en un papel, aunque actualmente ya existe el registro digital y el sistema de calibración. Para la realización es importante informar al paciente que debe descubrirse el pecho, la posición del paciente. Se prefiere que cuente con una cabecera a 45 grados, esto para disminuir la influencia del diafragma sobre el corazón, pero este estudio se puede realizar en bipedestación y en sedestación. Las extremidades deben estar alineadas al cuerpo. El paciente se debe encontrar relajado, con poco movimiento durante la realización de la prueba. Para la realización del estudio es importante informar al paciente que se debe contar con una preparación previa. En relación a la piel,
a la respiración y al ambiente adecuado. Para la piel, como en la fotografía se observa, en caso de que el paciente tenga un abundante vello, se debe realizar una limpieza y un rasurado de esta zona, una limpieza en todos los lugares donde se encuentre contacto a los electrodos para mejorar la señal del estudio. En relación a la colocación de los electrodos del plano horizontal, del plano precordial, es importante conocer algunas referencias anatómicas para una adecuada colocación de los electrodos. Se debe ubicar el ángulo del OIS, que es una prominencia, una sobresalencia que se encuentra por debajo de la escotadura external. Una vez identificado el ángulo del OIS, se conoce que por debajo de este se encuentra el segundo espacio intercostal. Este segundo espacio de intercostal nos va a servir de referencia para ubicar el cuarto espacio intercostal. Este cuarto espacio intercostal es fundamental para la realización de este estudio. Debemos recordar que para la realización, la colocación de los electrodos en la región precordial, la precisión de la colocación de estos electrodos es sumamente importante. La localización adecuada es muy importante. Una mala colocación puede cambiar la morfología de los vectores en el electrocardiograma. El primer vector, el primer electrodo, se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El segundo vector, B2, se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. B3 se va a colocar en el punto medio entre B2 y B4. B4 se va a colocar en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. B5 en la línea horizontal a la misma altura que B4. También es válido decir que se puede colocar en el cuarto espacio, en el quinto espacio intercostal, pero como se observa, la configuración a veces de las costillas no es tan precisa. Entonces puede ser en el quinto espacio intercostal o a la misma altura. Y esta en relación a la línea axilar anterior izquierda. B6 a la misma altura que B5 y B4 con la línea axilar media. Para la colocación de los electrodos en las derivaciones de extremidades se cuenta con otro dispositivo, con las pinzas. Estas pinzas existe una pinza para el extremo, para el miembro superior derecho, otra pinza para el miembro superior izquierdo, una pinza para el miembro inferior izquierdo y otra pinza para el miembro inferior derecho. La colocación de estos electrodos se prefiere que sean en lugares accesibles, que no existe una ubicación preferente. Se pueden colocar tanto a nivel distal como a raíz de los miembros. Debemos recordar que la extremidad inferior derecha es el punto neutro. Los electrodos de extremidades que representan la actividad eléctrica del corazón son el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, conformando así el triángulo de Intoven. Se ha propuesto también para una rápida identificación de estas pinzas el color que pueden tener cada uno: rojo para el brazo derecho, amarillo para el brazo izquierdo, verde para el miembro inferior izquierdo y negro para el miembro inferior derecho. Las derivaciones. Con la colocación de los electrodos frontales y precordiales se conforma el electrocardiograma de 12 derivaciones. 6 se encuentran en el plano frontal
y 6 en el plano horizontal. Las del plano frontal, 3 van a ser bipolares y 3 van a ser unipolares. En las derivaciones del plano frontal, como recordemos, se colocó una pinza en el brazo derecho, brazo derecho, otra pinza en el brazo izquierdo y otra pinza en la extremidad inferior izquierda. El pie derecho es el punto neutro y no se lo toma en cuenta para la conformación de estas derivaciones. Para la conformación de la derivación 1, 2 y 3, como son derivaciones bipolares, se va a tomar en cuenta el punto negativo y el punto positivo de dos derivaciones para la conformación de esto. D1 se conforma por la unión de la derivación negativa del brazo derecho con el lado positivo del brazo izquierdo. D2 se conforma por el lado negativo del brazo derecho con el lado positivo del miembro inferior izquierdo. La derivación D3, la unión del lado negativo del miembro inferior izquierdo con el lado positivo del miembro inferior izquierdo, conformando así las tres derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares, estas se denominan así porque solo captan o van centradas hacia un electrodo. En este caso vamos a recordar que esta es una abreviación en inglés, la R, una abreviación de derecho, right, L de izquierdo, left, y F de pie, foot. Entonces, el vector derecho, que es BR, el vector izquierdo y el vector del pie. Generalmente estas derivaciones no eran muy valorables debido al poco voltaje que se contaba. Se realizó unas modificaciones en el electrocardiograma para identificar mejor estas derivaciones, aumentando el voltaje. Por lo que estas derivaciones, ya lo que conocemos actualmente son las modificadas. Entonces es el vector derecho aumentado, el vector izquierdo aumentado y el vector del pie aumentado. ABR, ABL y ABF. Estas se conforman por un promedio que se dirige hacia cada electrodo. Por ejemplo, en ABR se dirige hacia el brazo derecho. ABL, el promedio resultante dirigido hacia el vector izquierdo, hacia el brazo izquierdo. Y ABF, el vector resultante del promedio dirigido hacia el miembro inferior izquierdo. En el triángulo de Einthoven nos va a permitir, y conociendo las derivaciones del plano frontal, nos va a permitir realizar el sistema hexaaxial. Este sistema hexaaxial es la traducción de cada derivación, y como vamos a ver a continuación, del lado positivo y del lado negativo. D1, su conformación, y en el lado positivo va a adquirir un valor de 0 y en el lado negativo de más menos 180. D2, en el lado negativo un valor de menos 120 y en el lado positivo un valor de más 60. D3, en el lado negativo un valor de menos 60 y en el lado positivo un valor de más 120. ABR, en el lado negativo va a adquirir un valor de más 30 grados y en el lado positivo un valor de menos 150 grados. Esto debido a que el vector que va a captar la señal se encuentra en el brazo derecho. ABL, el lado
positivo se va a encontrar en menos 30 grados y el lado negativo en más 150. ABF en el lado negativo en menos 90 y en el lado positivo en más 90. Esta configuración asociada con los vectores precordiales nos va a mostrar al corazón en varios puntos de vista, pudiéndolo dividir en zonas o áreas. Esto va a estar registrado en un papel. Como habíamos visto, el sistema de inscripción, generalmente el más usado es en el papel. Este es un papel que tiene que tener unas características para una rápida identificación. Como vemos acá, este es un papel blanco, pero para una representación gráfica no nos permite realizar mediciones exactas, por lo que este papel debe ser milimetrado. El milimetrado, además, debe contar con zonas de diferenciación entre pequeños cuadritos y grandes cuadritos. Generalmente, esta división aparece cada 5. Cada 5 cuadritos pequeños va a existir una derivación grande y una mayor después de 5 cuadrados grandes. Esto nos permite identificar, como este papel, vamos a identificar en el plano, en este plano vamos a ver, podemos tener un eje X y un eje Y para una representación bidimensional, un eje X, Y y Z para una representación tridimensional. Como aquí se ve, se puede realizar un gráfico tridimensional en un papel tomando en cuenta estos 3 ejes. Pero para el motivo de este curso solo vamos a tomar 2 ejes, el eje X y el eje Y, siendo una representación bidimensional. En el eje X, el eje horizontal, se va a tomar como medida o se va a evaluar la duración, el tiempo. Y en el eje Y se va a tomar en cuenta el voltaje. Esto es algo que deben recordar. En la parte horizontal, cuando hablamos de la parte horizontal, estamos hablando de tiempo, duración. Cuando hablamos del eje vertical, estamos hablando de voltaje. Entonces, en este papel tenemos que saber que una representación hacia arriba está en relación al voltaje y una relación horizontal en relación al tiempo. Voltaje, tiempo. Este papel, entonces, como habíamos comentado, se divide en cuadritos pequeños y en cuadrados. Cada cuadrito, la conformación de 5 cuadritos, existe una línea de división que es más grande, conformando así unos cuadrados de 5 cuadritos. También en relación al papel se puede conocer el tipo de electrocardiógrafo. Cuando se inscriben, una derivación es un electrocardiógrafo de un canal, 2 canales cuando se representan 2 trazos de 2 vectores y así sucesivamente. También es importante conocer que para la inscripción de cada derivación siguen, estas se conforman de acuerdo hacia el estímulo, se acerca al vector formando una onda positiva o se aleja formando un vector negativo. O si pasa perpendicularmente va a formar un electrodo isodifásico. Vamos a hablar de la calibración. Esto es muy importante. Como habíamos visto, el eje horizontal va a estar en relación a la duración y el eje vertical en el voltaje. A esto se le debe dar un valor, generalmente la velocidad con la que se realiza.
y convencionalmente un electrocardiograma es a 25 milímetros por segundo. El voltaje generalmente está en relación a que 10 milímetros equivalen a 10 milivoltios. Como estamos viendo acá, también se debe ver este registro, esta calibración debe estar inscrita en el papel de electrocardiograma, ya sea con esta representación gráfica o en forma escrita. También es importante ver que mediante esta calibración se puede ver si existe alguna alteración en el equipo o que necesita mantenimiento cuando este no es exacto. Como habíamos comentado anteriormente, cuando el voltaje dice que está a 10 milivoltios, significa que 10 milímetros equivalen a 10 milivoltios. Entonces, si contamos, aquí va a existir 10 cuadritos en vertical y cada cuadrito va a equivaler a 1 milivoltio. En relación a la velocidad, existe generalmente dos velocidades con las que se puede realizar el electrocardiograma: a 25 y a 50 milímetros por segundo. Para la calibración es importante saber que todo esto debe estar registrado, como habíamos visto, en una representación gráfica o en forma escrita, o la combinación de ambos al inicio del electrocardiograma. Por ejemplo, en este electrocardiograma fue realizado a 10 milivoltios, 10 milímetros el milivoltios, el voltaje y la velocidad a 25 milímetros por segundo. Vamos a ver continuar con los principios del electrocardiograma. Vamos a recordar sobre la conducción cardíaca. Vamos a recordar que el sistema de conducción cardíaca se encuentra conformado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. También algo que deben tener presente es que la conducción auricular es diferente de la conducción ventricular, que la única vía por donde pasa el estímulo de la aurícula al ventrículo es por el nódulo auriculoventricular. La activación auricular es independiente de la activación ventricular. Incluso en algunas patologías no se cuenta con una activación auricular adecuada. Entonces, como se ve en este ejemplo, donde comienza el estímulo es en el nódulo sinusal. Este comienza la despolarización de la aurícula derecha y pasa o inicia la activación de la aurícula izquierda. Entonces, primero se comienza la activación de ambas aurículas. Posteriormente, este estímulo pasa por la única vía que es el nódulo auriculoventricular, iniciando la activación intraventricular por el haz de His, que se va a subdividir en una rama derecha, en una rama izquierda. Acá, en este esquema se ve que además los ventrículos, al poseer mayor masa y mayor dimensión, necesitan de un sistema de conducción mayor, pudiendo ser que el lado izquierdo, que el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, se pueda subdividir en un fascículo antero superior y en un fascículo postero inferior. Y además se subdividen en fibras de Purkinje. Todo esto para continuar y correlacionarse con el ciclo cardíaco. La despolarización del nódulo sinusal ocurre en primera instancia. Posteriormente, posterior a la activación de ambas aurículas, va a pasar la transmisión eléctrica al nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular pasa hacia la despolarización de los
ventrículos, donde a nivel ventricular el primero que se va a despolarizar es el septo, en dirección al ápex del corazón. Posteriormente, el otro vector se va a dirigir hacia la base de ambos ventrículos. Para recordar la conducción auricular, acá, separando ya la conducción del corazón, vamos a ver que del nódulo sinusal, por varios fascículos, existen los tres más principales, el anterior, superior y el inferior, el superior, el medio y el inferior, que van a transmitir la conducción eléctrica de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y esto se va a representar en el electrocardiograma como la onda P. Entonces, la onda P contiene la despolarización de ambas aurículas. Como se ve en este gráfico, la primera fase de la onda P va a estar compuesto por el ventrículo derecho, porque en la aurícula derecha, porque en este se encuentra el nódulo sinusal. Entonces, la aurícula derecha es la primera que se activa, es la primera que se representa en la onda P, y luego sigue de la activación de la aurícula izquierda, que nos va a traducir la segunda parte de la onda P. Como se ve en este gráfico, la despolarización de ambas aurículas está representada en el electrocardiograma por la onda P. Y esta onda P contiene la despolarización de la aurícula derecha en la primera fase y la despolarización de la aurícula izquierda en la segunda fase. Pero como esto es un evento que ocurre en las aurículas de menor masa y de corta duración, este generalmente se traduce como una onda única. Normalmente la onda P se ve mejor en las derivaciones en el plano frontal, en la derivación D2, y en el plano horizontal, en la derivación B1. En derivación D2, generalmente esta onda debe ser positiva. En B1 puede adquirir un carácter de ser positiva, negativa o isodifásica o bifásica. Acá tienen que tomar en cuenta este punto donde el primer modo va a estar en relación a la aurícula derecha y el segundo con la aurícula izquierda. Pasemos a la conducción auriculoventricular. Como habíamos visto, el paso de la activación de la aurícula derecha, de la activación auricular a los ventrículos, pasa por el nodo auriculoventricular. Esta conducción es importante para la activación de los ventrículos, y esta va a estar representada por el intervalo PR en el electrocardiograma. En relación a la conducción ventricular, vemos que la conducción ventricular intraventricular está compuesta por el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda que se divide en un antero superior, en una posterior inferior, y la rama derecha también, que todas terminan en las fibras de Purkinje. En el electrocardiograma, esta se va a representar por varias ondas que van a conformar el complejo QRS. Este complejo está conformado por varias ondas: la onda Q, la onda R y la onda S. Se denomina onda Q a toda deflexión negativa posterior al intervalo PR. La onda R es una deflexión positiva que puede surgir directamente después del intervalo PR o a continuación de la Q. La onda S también puede ser, es la segunda onda negativa o la onda negativa posterior a la onda R. Entonces, existen varias configuraciones que puede adquirir la activación ventricular. Es importante conocerlas, es importante saber todas estas formas: la forma de QS, QR, QR, QR,
QRS, la forma R, RS, 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 R', RS, donde los complejos de menor voltaje adquieren la denominación en minúscula y los de mayor voltaje la denominación en mayúscula. También es importante ver que estos pueden sufrir alteraciones en su configuración, que los vamos a denominar melladuras. Estas melladuras se pueden presentar en la R o en la Q. La conducción intraventricular está dada generalmente por la conformación de 3 vectores. Estas nos van a dar la configuración del electrocardiograma, donde se evidencia esta transición se va a ver en el plano horizontal. En la derivación B1 existe una pequeña onda R y una onda S prominente. Conforme van progresando de B1 a B6, como se ve en esta imagen, el vector donde se ve mucho mejor es el lado izquierdo, donde la onda R va a ser más prominente. Entonces existe una progresión de la onda R, un incremento en su voltaje y una disminución del voltaje de la onda S. Para la representación del electrocardiograma vamos a recordar que en este papel se representa mediante una línea de base. Esta línea de base es fundamental porque cuando se realiza el electrocardiograma, el electrocardiógrafo debe emitir una señal constante, como por ejemplo se ve acá. El electrocardiograma emite una señal. Si no registra ninguna actividad eléctrica, esta se va a mantener así. Si no existiera ningún problema en relación al equipo, entonces se puede considerar que no existe ninguna actividad eléctrica en el paciente, que el paciente se encuentra en un paro, que se encuentra en asistolia. Entonces, esta línea de base debe ser alterada por la actividad eléctrica del corazón. Cuando no existe actividad eléctrica del corazón, se mantiene como una línea de base. Entonces, toda alteración de la línea de base la vamos a denominar deflexión. Esta deflexión puede ser positiva, negativa o isodifásica. Estas deflexiones las vamos a denominar ondas. El espacio entre una onda y otra onda la vamos a denominar segmento. El intervalo es una onda más un segmento. Entonces, como ya conocemos que la onda P es la activación auricular, el complejo QRS es la activación de los ventrículos y la onda T la recuperación, acá se pueden ver que existe intervalos, segmentos de cada, en relación con cada onda. También es importante ver que la relación a la activación auricular y activación ventricular deben ser similares. Por cada activación auricular debe haber una activación ventricular. El ritmo sinusal está dado por el inicio de la activación en el nódulo sinusal. Esto implica que exista una onda P que va a anteceder a la contracción ventricular. Y esta debe ser positiva en D2 y negativa en ABR con un intervalo PR constante entre 0.12 y 0.20. Para ver los crecimientos auriculares, vamos a ver que, como habíamos comentado, se debe ver en la derivación D2 y en B1. Cuando existe un crecimiento de la aurícula derecha presenta una alteración en el voltaje de la onda P. Entonces existe una alteración hacia arriba de la onda P. En D2 se va a ver más de 2.5 milímetros de voltaje.
en B1 el primer modo se va a encontrar elevado. Cuando existe un crecimiento de la aurícula izquierda, este se va a alterar en la duración. En D2 se van a ver los dos modos, donde el primero es la aurícula derecha y el primero la aurícula izquierda, separados por un cuadro de diferencia. Esta es la denominada P mitral. También se va a ver en el ventrículo, en la derivación B1, cuando la duración está prolongada y el segundo modo es más prominente. Cuando existe un crecimiento vía auricular, existe la fusión de ambos criterios, alteración en el voltaje y alteración en la duración, tanto en la derivación de 2 como en B1. En relación a los bloqueos auriculoventriculares, debemos recordar que la relación entre la onda P y el complejo QRS se van a encontrar alterados. En relación al bloqueo auriculoventricular es importante la duración y que para identificar el bloqueo auriculoventricular vamos a tener en cuenta la relación entre la onda P y el complejo QRS y el tiempo, la duración del intervalo PR, que esta debe encontrarse entre 0.12 a 0.20 milisegundos. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado, segundo grado y de tercer grado. El bloqueo de primer grado, la relación entre la aurícula y el ventrículo está conservada. Va a existir una onda P por cada complejo QRS. Onda P por cada complejo QRS. Pero la duración del intervalo PR va a ser mayor a 0.20. Entonces, en el bloqueo de primer auriculoventricular de primer grado, existe una alteración en la duración del intervalo PR, pero no en la concordancia auriculoventricular. En el bloqueo del segundo grado, sí existe una alteración entre la relación de la aurícula con el ventrículo. Eso significa que se va a desencadenar una activación auricular que no va a estar seguida de una activación ventricular. Entonces va a existir una onda P que no va a conducir. Esto es para ambos subtipos del segundo grado. El MOVITS tipo 1, como se ve acá existe una onda P que no conduce a un complejo QRS, la relación se encuentra alterada, pero en relación al intervalo PR, el MOVITS 1, los latidos previos se caracterizan porque el intervalo PR va progresando hasta el momento de aparecer esta onda P que no conduce. Esto es característico del MOVITS tipo 1. En relación al MOVITS de tipo 2, vamos a ver que esta onda P que no conduce está precedida por intervalos PR constantes. Esto incluso pueden ser intervalos PR normales y donde la aparición de esta onda P puede ser de manera súbita. Como se ven en estos ejemplos, la onda P que no conduce se debe evaluar siempre cómo están los intervalos PR previos. Cuando existe un intervalo PR constante y de una misma duración y este bloqueo ha sido súbito, este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2. El bloqueo de tercer grado, acá se demuestra la disociación que puede existir entre la activación auricular y la activación ventricular. Como hemos visto, la activación auricular está representada por la onda P, la activación ventricular por el complejo QRS. Cuando existe una activación auricular independiente de la ventricular, la frecuencia auricular va a ser constante y diferente de la frecuencia ventricular. Generalmente la frecuencia auricular va a ser mayor que la frecuencia ventricular. Esto es debido a que
si no llegara ninguna activación de las aurículas, los ventrículos deben responder para mantener al paciente vivo. Si no existiera activación ventricular, el paciente ingresa en paro. Entonces, se pueden activar focos en cualquier parte de los ventrículos que generen estímulos para mantener el ritmo, pero este va a ser independiente del nódulo sinusal. Como se ve acá, la distancia entre cada onda P es similar y de mayor frecuencia que la activación de los complejos QRS, que también se encuentran a una distancia, pero que no están en relación con el latido auricular. En relación a los bloqueos intraventriculares, recordemos que la configuración del complejo QRS en el plano horizontal existe una progresión de la onda R y una disminución de la onda S en relación al voltaje. Como se ve acá, la onda R va creciendo de B1 hasta B6 y la onda S va disminuyendo hasta tener una pequeña onda S en B6. Para ver los bloqueos intraventriculares debemos ver el voltaje y la duración de los complejos en el plano horizontal. El bloqueo completo de rama derecha existe una duración mayor del complejo QRS, que es mayor a 0,010 milisegundos. Existe una alteración en la configuración del complejo QRS, donde acá la morfología va a ser predominantemente positiva, donde puede adquirir una configuración de R, S, R' con una onda T negativa en la derivación B1, en B6, donde va a tener una onda R positiva, una onda S mellada en B6. En relación al bloqueo de rama izquierda, vamos a ver que este bloqueo también se acompaña de una alteración en la duración del complejo QRS, donde es un QRS ancho, donde en las derivaciones B1 y B2 puede existir una ausencia o una leve, una pequeña onda R, donde predominantemente es un vector negativo, una onda S o QS, en B6 donde va a existir una onda R prominente asociada con una melladura y con un trastorno en la onda